Antes de vivir el mejor capítulo de tu vida, todo puede parecer que se está desmoronando. Suena a locura, pero es exactamente así como funciona. La ciencia demuestra que el caos es la mayor señal de transformación. En este momento, el universo está destruyendo todo lo que ya no sirve para crear espacio para algo extraordinario. Lo que nadie te dice es que ese dolor, esa duda, esa sensación de perder el control, son señales claras de que estás a punto de dar el salto más grande de tu vida. ¿Y sabes lo mejor? Existe una forma de acelerar este proceso. Quédate conmigo, porque al final de este video, entenderás por qué este momento difícil es el mayor regalo que podrías recibir. Hay un momento específico en la vida de todas las personas en el que todo parece estar fuera de control. Las cosas que antes tenían sentido comienzan a derrumbarse. Sientes que estás atrapado en un ciclo sin salida, como si una fuerza invisible te estuviera empujando hacia un rincón del que no puedes escapar. Pero lo que tal vez no sabes, aún, es que estos momentos no son el final. Al contrario, son el comienzo. Si estás leyendo esto ahora, debes saber, no estás aquí por casualidad. Hay una razón mayor para este momento en tu vida. Una razón que tal vez no puedas ver por completo ahora, pero que te está puesta está en cómo nuestro cerebro y nuestro cuerpo reaccionan a los cambios profundos. Los estudios demuestran que, cuando enfrentamos momentos de presión, el cerebro entra en un estado de neuroplasticidad, un proceso en el que literalmente comienza a reconfigurar sus conexiones. Es en estos momentos cuando patrones antiguos, creencias limitantes y emociones reprimidas salen a la superficie para ser confrontados y liberados. Estás siendo llamado a romper con lo viejo. La vida te está diciendo que las estructuras que te trajeron hasta aquí no son suficientes para llevarte más allá. La incomodidad es la primera señal de que estás a punto de crecer. Así como una semilla necesita romper su cáscara para transformarse en una planta, tú también necesitas enfrentar esta ruptura para acceder a tu verdadero potencial. Lo que está pasando contigo ahora no es caos por caos, es la vida reorganizando las piezas para que algo más grande pueda surgir. Lo más importante es entender que no estás solo en este proceso. Este es el punto exacto donde muchas personas se rinden, porque el peso parece insoportable. Pero es precisamente aquí donde debes continuar, porque el momento de mayor presión siempre precede a la expansión. Hay un momento en nuestras vidas que parece un punto de quiebre. Aquello que solía traernos comodidad comienza a derrumbarse, las certezas se convierten en dudas, y las rutinas que antes nos sostenían dejan de tener sentido. Es como si el suelo desapareciera bajo nuestros pies, y todo lo que quedara fuera la sensación de estar perdidos. Pero, por más paradójico que parezca, este momento no es el final, es el inicio de algo extraordinario. Si has llegado hasta aquí, hay una razón para ello. La vida tiene una manera curiosa de empujarnos exactamente a los lugares donde necesitamos estar. Puede parecer coincidencia, pero en realidad es sincronicidad, un alineamiento perfecto entre lo que estás viviendo y lo que necesitas aprender. Y esa tensión que sientes ahora, esa incomodidad, es el mayor regalo que podrías recibir, porque te está llamando a crecer. La ciencia tiene mucho que decir sobre estos momentos de transformación. Cuando enfrentamos desafíos intensos, nuestro cerebro entra en un estado llamado neuroplasticidad. Esto significa que comienza a abandonar patrones antiguos y a crear nuevas conexiones, permitiéndote ver el mundo de una manera completamente diferente. Pero este proceso requiere algo de ti: coraje para enfrentar la incomodidad y disposición para dejar ir aquello que ya no sirve. ¿Te has dado cuenta de cómo, antes de un gran cambio, la vida parece ponernos a prueba? Piensa en las personas que han alcanzado niveles extraordinarios de realización. Siempre relatan que, antes de su gran avance, enfrentaron desafíos que parecían insuperables. Esto ocurre porque el universo funciona de manera similar a una escuela. Antes de avanzar al siguiente nivel, debes superar pruebas que desafíen todo lo que crees que es cierto. Por ejemplo, piensa en una mariposa.
Antes de volar libremente, necesita liberarse de su capullo. Y esto no es fácil. El proceso de romper el capullo exige fuerza y persistencia. Pero, ¿sabes qué es fascinante? Si alguien intenta ayudar a la mariposa rompiendo el capullo por ella, sus alas no se desarrollan y nunca aprende a volar. Es la lucha contra el capullo lo que fortalece sus alas, permitiéndole alcanzar su máximo potencial. Lo mismo sucede contigo. Este momento de ruptura, que puede parecer un caos total, es exactamente lo que está fortaleciendo tus alas. El dolor que sientes ahora es el combustible para tu transformación. Los viejos patrones están siendo desafiados porque ya no pueden sostener a la persona en la que te estás convirtiendo. Y sí, duele. Pero este dolor no es un enemigo. Es una señal de que algo más grande está a punto de nacer. Aquí hay algo que pocos perciben. Antes de un gran avance, nuestra mente y nuestro cuerpo entran en resistencia. Es casi como si estuvieras siendo jalado hacia atrás en una onda, sintiendo cómo aumenta la tensión, hasta que, de repente, eres lanzado hacia adelante con una fuerza increíble. El secreto está en resistir la tentación de abandonar el proceso cuando la presión aumenta. Este momento, por más desafiante que parezca, es exactamente lo que te prepara para el próximo nivel. Estás siendo llamado a abandonar viejas creencias, soltar antiguos miedos y confiar en que el universo está reorganizando todo para tu bien. Pero esto requiere algo de ti. Fe. Fe en ti mismo, en el proceso y en la idea de que, aunque aún no veas el camino, este está siendo creado frente a ti. Ahora que sabes que el caos no es un castigo, sino una invitación a la transformación, es hora de entender cómo prepararte para lo que está por venir. Al final, el avance no ocurre por casualidad. Es un proceso intencional que requiere claridad, valentía y acción. Piensa en esto. La vida, antes de entregarte algo grandioso, exige que estés listo para recibirlo. Si quieres experimentar un nuevo capítulo lleno de posibilidades, primero necesitas liberarte del peso del pasado. No hay espacio para lo nuevo si sigues cargando creencias, miedos o comportamientos antiguos que ya no sirven a la persona en la que te estás convirtiendo. ¿Por qué tantas personas resisten el crecimiento? Porque duele. No hay forma de escapar de eso. Crecer exige que abandones lo familiar, incluso si lo familiar es algo que te lastima. Nuestro cerebro está biológicamente programado para buscar seguridad y evitar lo desconocido. Por eso, cuando comienzas a cuestionar viejos patrones, la primera reacción es incomodidad. Pero es importante entender que ese dolor es temporal. Estudios científicos muestran que, cuando nos desafiamos a abandonar hábitos antiguos, el cerebro pasa por un periodo de desconstrucción, pero rápidamente comienza a crear nuevas conexiones. Este proceso se conoce como poda neural, donde las conexiones antiguas que ya no son útiles se eliminan para abrir espacio a nuevas. Imagina que estás tratando de cruzar un río llevando una mochila pesada. Dentro de ella están todas tus creencias limitantes, miedos e historias del pasado. Esa mochila pudo haber sido útil en algún momento, pero ahora te está frenando. Para llegar al otro lado del río, tu nuevo capítulo, necesitas soltar esa carga. Dejar ir lo viejo no es fácil, pero es necesario. Esto puede significar dejar atrás personas, lugares o incluso versiones antiguas de ti mismo que ya no están alineadas con tu futuro. Es un acto de valentía, porque abandonar lo conocido siempre parece aterrador. Pero aquí está el secreto. Lo que viene es infinitamente mejor que cualquier cosa que hayas experimentado antes. Para prepararte para el avance, necesitas tener una visión clara de lo que deseas crear. Muchas veces estamos tan atrapados en los problemas del presente que olvidamos mirar hacia el futuro. Estudios sobre el funcionamiento del cerebro muestran que visualizar lo que deseas, de manera clara y emocionalmente impactante, activa partes del cerebro relacionadas con la motivación y la planificación. Esto significa que, al imaginar el futuro que deseas, ya estás creando un mapa neural que te ayuda a alcanzarlo. Pero atención, esa visión debe ser más fuerte que los miedos que te detienen.
Cada vez que te conectas con tu visión, estás entrenando a tu mente para priorizar el avance en lugar de la estancación. La verdad es que no todos están dispuestos a crecer. Algunas personas prefieren permanecer en su zona de confort, aunque eso signifique renunciar a un futuro increíble. Pero si estás aquí, es porque estás listo para algo más grande. Ya diste el primer paso, que es reconocer que estás en medio de un proceso de transformación. Ahora, el siguiente paso es abrazarlo con valentía e intención. ¿Has sentido alguna vez ese vacío en el estómago cuando estás a punto de tomar una decisión importante? ¿O esa voz interna que dice, ¿y si esto sale mal? Esos sentimientos son familiares para cualquier persona en proceso de transformación. ¿Y sabes por qué? Porque el miedo es un mecanismo natural del cerebro. No está ahí para detenerte, sino para protegerte. El miedo no es tu enemigo. En realidad, es un indicador de que estás avanzando hacia algo nuevo. Cuando empiezas a abandonar viejos patrones o a enfrentar lo desconocido, tu cerebro activa su respuesta de supervivencia. Es su forma de decir, espera, esto es arriesgado, estás saliendo de tu zona de confort. Esa reacción es normal, pero no tiene por qué controlarte. Estudios en neurociencia muestran que, cuando enfrentamos el miedo de manera consciente, podemos reprogramar nuestra mente para verlo como una señal de crecimiento, no de peligro. Es como aprender a conducir a alta velocidad. Al principio asusta, pero con el tiempo se convierte en una habilidad natural. El secreto no es eliminar el miedo, sino transformarlo en una herramienta. Cada vez que sientas miedo, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme este sentimiento? Muchas veces, el miedo revela áreas donde aún estás atrapado en creencias limitantes o historias del pasado. Enfrentarlo de frente es el primer paso para superarlo. Por ejemplo, supongamos que sientes miedo a fracasar en un nuevo proyecto. Ese miedo puede estar arraigado en experiencias pasadas o en la creencia de que no eres lo suficientemente bueno. Cuando reconoces eso, puedes comenzar a trabajar para soltar esa carga emocional, reemplazándola con una visión de confianza y posibilidad. Otra emoción que a menudo nos paraliza es la incertidumbre. Nervioso parasimpático, ayudándote a regresar a un estado de calma y claridad. Otra herramienta poderosa es el enfoque en el momento presente. Cuando te concentras en el ahora, en lugar de preocuparte por el futuro, disminuyes la ansiedad y aumentas tu capacidad para manejar los desafíos. Recuerda, solo necesitas dar el próximo paso. No es necesario tener todas las respuestas ahora mismo. Por último, superar el miedo y la incertidumbre requiere confianza, no solo en ti mismo, sino también en el proceso. La ciencia cuántica nos enseña que el universo responde a la energía que emitimos. Cuando actúas con confianza, incluso sin garantías, estás emitiendo una frecuencia que atrae oportunidades, soluciones y apoyo. Esa confianza puede cultivarse con pequeños actos diarios. Cada vez que das un paso hacia lo desconocido, estás entrenando tu mente para confiar un poco más. Con el tiempo, esto se convierte en un hábito. Cuando pensamos en grandes avances, es común imaginar cambios drásticos e instantáneos, como un momento mágico que transforma todo de una vez. Pero la verdad es que el progreso rara vez funciona así. No es un salto gigante, sino una serie de pequeños pasos dados con constancia. Si observas a cualquier persona que ha alcanzado algo extraordinario, verás un patrón. La disciplina. No se trata de hacer algo perfecto una vez, sino de hacer lo necesario repetidamente, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando es incómodo. La constancia es lo que mantiene vivo el impulso. Piensa en el ejemplo de empujar una bola pesada cuesta arriba. Al principio es difícil. Necesitas reunir toda tu fuerza para moverla. Pero, a medida que sigues empujando, el movimiento se vuelve más fácil, hasta que en cierto punto, la bola gana impulso y comienza a moverse sola. Lo mismo ocurre con tu transformación. Al principio, puede parecer que nada está cambiando, a pesar de todo el esfuerzo que estás poniendo. Pero, en realidad, cada pequeño paso está construyendo una base sólida para algo más grande.
Estudios sobre hábitos demuestran que la repetición constante de pequeñas acciones es lo que genera cambios duraderos en el cerebro y en el comportamiento. La neurociencia tiene un concepto fascinante llamado efecto de pequeña ganancia. Este se refiere al impacto positivo que pequeñas victorias tienen en nuestra motivación. Cada vez que completas una tarea, por pequeña que sea, tu cerebro libera dopamina, la hormona de la recompensa, generando una sensación de satisfacción y animándote a continuar. Por ejemplo, en lugar de intentar meditar por 1 hora, comienza con 5 minutos al día. En lugar de intentar cambiar toda tu rutina de una vez, introduce un hábito positivo a la vez. Estos pequeños pasos generan un efecto cascada, construyendo el impulso necesario para cambios más grandes y profundos. Muchas veces confundimos esfuerzo intenso con progreso constante. Imagina a alguien que decide correr una maratón sin entrenar. Puede correr con toda su fuerza en los primeros metros, pero rápidamente se agotará y no podrá continuar. Por otro lado, alguien que entrena consistentemente, corriendo un poco cada día, estará mucho más preparado para cruzar la meta. El mismo principio aplica a tu camino. No se trata de hacerlo todo de una vez, sino de hacer algo cada día. Las pequeñas acciones repetidas con constancia son más poderosas que grandes esfuerzos aislados. La constancia se sostiene con hábitos, y los hábitos se crean con elecciones conscientes. Cuando decides reemplazar un hábito negativo por uno positivo, por ejemplo, meditar en lugar de pasar horas en el teléfono antes de dormir, estás programando tu cerebro para operar de una manera diferente. Las investigaciones muestran que se necesitan entre 21 y 66 días para formar un nuevo hábito, dependiendo de su complejidad. Esto significa que, al principio, puedes necesitar esfuerzo consciente para seguir adelante. Pero, a medida que el hábito se forma, se vuelve automático y requiere cada vez menos energía. Mantener la constancia no es solo una cuestión de acción, sino también de gestión emocional. En los días difíciles, puedes sentirte desmotivado o querer rendirte. Es en esos momentos cuando entra en juego la disciplina emocional. Recuerda que lo que haces en los días malos es más importante que lo que haces en los días buenos. Cuando comienzas a avanzar de manera consistente hacia tus objetivos, creas un efecto de impulso. Cada pequeña acción refuerza la siguiente, generando un ciclo positivo de energía y progreso. Así es como transformas sueños en realidad. No con un salto gigante, sino con pequeños pasos constantes y poderosos. Incluso con consistencia y esfuerzo, la vida tiene una manera impredecible de ponernos a prueba. Obstáculos, contratiempos y desvíos aparecen en el camino, muchas veces tomándonos por sorpresa. En estos momentos, la flexibilidad y la resiliencia se vuelven esenciales. El mayor error que podemos cometer durante un proceso de transformación es esperar que todo siga exactamente según lo planeado. El progreso rara vez ocurre en línea recta. Está lleno de altibajos, avances y retrocesos. La clave para continuar es aprender a ver estos desafíos como parte del proceso, y no como señales de que algo salió mal. Imagina un árbol durante una tormenta. Los árboles rígidos e inflexibles, aunque fuertes, corren el riesgo de quebrarse. Por otro lado, los árboles que se balancean con el viento, que se adaptan al movimiento, sobreviven y prosperan. Ese es el poder de la flexibilidad. Aceptar lo que no puedes controlar y ajustar tus acciones con sabiduría. En tu camino, encontrarás situaciones que desafiarán tus expectativas. Tal vez un plan no salga como esperabas, o un resultado que parecía garantizado no se materialice. En esos momentos pregúntate, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? La resiliencia no significa nunca fallar o caer. Es la capacidad de levantarte más fuerte después de cada caída. Estudios demuestran que las personas resilientes no ignoran los desafíos ni pretenden que no existen. En lugar de eso, reconocen la dificultad, aprenden de ella y usan esa experiencia para crecer. Pensemos en Thomas Edison, quien falló miles de veces antes de inventar la bombilla. Cuando le preguntaron sobre sus fallos, respondió, «No fallé, solo descubrí 10.000 formas que no funcionan». Esa mentalidad de aprender de los errores
Es lo que diferencia a quienes avanzan de quienes se rinden. Uno de los secretos para desarrollar resiliencia es cambiar la forma en que ves los contratiempos. En lugar de verlos como obstáculos, míralos como redirecciones. Tal vez el universo te esté guiando hacia algo aún mejor de lo que imaginaste. Por ejemplo, piensa en alguien que pierde su trabajo de manera inesperada. En el momento, esto puede parecer una tragedia, pero, meses después, esa misma persona encuentra una oportunidad mucho más alineada con sus talentos y propósito. Lo que parecía un fracaso era, en realidad, un regalo disfrazado. La flexibilidad y la resiliencia están sostenidas por una mentalidad de crecimiento, la creencia de que todas las situaciones, incluso las desafiantes, traen lecciones valiosas. Cuando adoptas esta perspectiva, comienzas a ver los desafíos no como barreras, sino como escalones hacia algo más grande. Por ejemplo, supongamos que estás enfrentando dificultades en un proyecto personal o profesional. En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Este simple cambio en la pregunta transforma la manera en que enfrentas la situación. Ser flexible no significa abandonar tus objetivos, sino ajustar el camino para alcanzarlos. Es como navegar un barco. Puedes tener un destino en mente, pero necesitarás ajustar las velas según el viento y las condiciones del mar. Aquí tienes lo que puedes hacer. Acepta lo inesperado. Reconoce que no todo saldrá como planeaste y mantente abierto a nuevas posibilidades. Reevalúa tus prioridades. Pregunta si la dirección que estás tomando sigue alineada con tu propósito. Actúa con intención. Aunque necesites cambiar de rumbo, sigue avanzando. Lo que importa es el movimiento. ¿Alguna vez has sentido que ciertas cosas suceden en el momento exacto, como si el universo te estuviera enviando mensajes? Estos momentos, a menudo llamados sincronicidades, no son meras coincidencias. Son señales de que estás alineado con algo más grande. Cuando comienzas a abrirte a tu transformación, la vida responde. Pequeños eventos, encuentros inesperados, frases que escuchas repetidamente o oportunidades que aparecen de la nada, son formas en que el universo se comunica contigo. Sin embargo, para percibir estos signos, necesitas estar presente y atento. Carl Jung, el famoso psicólogo, fue uno de los primeros en explorar el concepto de sincronicidad. La definió como una coincidencia significativa, algo que no puede explicarse solo por el azar. Hoy en día, estudios en física cuántica sugieren que nuestras intenciones, pensamientos y energía pueden influir en el campo que nos rodea, creando estas conexiones significativas. Por ejemplo, cuando defines un objetivo claro y emocionalmente resonante, tu cerebro activa el sistema de activación reticular, SAR. Este sistema funciona como un filtro, ayudándote a notar información que está alineada con tus intenciones. Por eso, cuando estás enfocado en algo, comienzas a ver cosas relacionadas con ello en todas partes. ¿Cómo aparecen los signos? Los mensajes del universo pueden manifestarse de diferentes formas. Aquí tienes algunos ejemplos comunes. Sincronicidades aparentes. Conocer a alguien que tiene exactamente la información o los recursos que necesitas. Repetición de mensajes. Ver o escuchar la misma frase, número o símbolo en diferentes contextos. Puertas que se abren o se cierran. Oportunidades que aparecen sin explicación o situaciones que de repente dejan de funcionar. Intuiciones fuertes. Un presentimiento de que debes seguir un determinado camino, aunque no tenga lógica aparente. Al final, el universo siempre está comunicándose contigo. Pero para escuchar sus mensajes, necesitas estar receptivo, confiar en el proceso y actuar con intención. Cada paso que das, incluso en medio de la incertidumbre, te acerca a la persona que estás destinado a ser. Estos signos no son meras coincidencias. Son el reflejo del alineamiento entre tu energía interna y el campo de posibilidades a tu alrededor. Uno de los mayores desafíos para reconocer estos signos es la distracción.
Estamos tan ocupados con el ruido del día a día, redes sociales, preocupaciones y tareas interminables, que olvidamos observar lo que ocurre a nuestro alrededor. Practicar la presencia es fundamental. Esto significa desacelerar, observar y confiar en el momento presente. Algo tan sencillo como un breve momento de silencio puede ayudarte a conectarte con estos mensajes sutiles. Reconocer los signos es solo el primer paso. El siguiente es actuar según ellos. Muchas veces, los signos del universo te guían hacia una dirección que puede parecer aterradora o ilógica. Tal vez sea una invitación a salir de tu zona de confort, pero al confiar y seguir esa orientación, abres puertas a nuevas oportunidades. Por ejemplo, imagina que estás considerando cambiar de carrera. De repente, comienzas a encontrar personas que trabajan precisamente en el área que te interesa. O tal vez ves artículos, videos y cursos relacionados con el tema apareciendo con frecuencia. Estos no son simples casualidades. Son invitaciones para explorar un nuevo camino. Si bien es importante establecer intenciones claras, también es esencial soltar el control. Cuando te aferras demasiado a cómo deberían suceder las cosas, bloqueas el flujo natural de la vida. El universo trabaja a su propio ritmo, y de maneras que muchas veces no podemos prever. Al confiar en el proceso y actuar con apertura, creas espacio para que estos signos te guíen. Es como navegar un río. Tienes un destino en mente, pero necesitas fluir con la corriente. El poder transformador de la gratitud. Existe un secreto poderoso que puede acelerar tu transformación y abrir las puertas al mejor capítulo de tu vida. La gratitud. Aunque parezca algo sencillo, la práctica de la gratitud es una de las herramientas más efectivas para reprogramar tu mente y elevar tu energía. Cuando cultivas un estado de gratitud, literalmente estás cambiando tu química cerebral, tu campo energético y la forma en que percibes la vida. La neurociencia ha demostrado que practicar gratitud libera dopamina y serotonina, neurotransmisores responsables de la felicidad y el bienestar. Además, activa áreas del cerebro relacionadas con la empatía y el pensamiento positivo, lo que facilita ver oportunidades y soluciones a los desafíos. Pero el impacto de la gratitud va más allá del cerebro. Estudios en física cuántica sugieren que nuestras emociones crean frecuencias energéticas que interactúan con el campo que nos rodea. Estos momentos, a menudo llamados sincronicidades, no son meras coincidencias. Son señales de que estás alineado con algo más grande. Cuando comienzas a abrirte a tu transformación, la vida responde. Pequeños eventos, encuentros inesperados, frases que escuchas repetidamente o oportunidades que aparecen de la nada, son formas en que el universo se comunica contigo. Sin embargo, para percibir estos signos, necesitas estar presente y atento. Carl Jung, el famoso psicólogo, fue uno de los primeros en explorar el concepto de sincronicidad. La definió como una coincidencia significativa, algo que no puede explicarse solo por el azar. Hoy en día, estudios en física cuántica sugieren que nuestras intenciones, pensamientos y energía pueden influir en el campo que nos rodea, creando estas conexiones significativas. Por ejemplo, cuando defines un objetivo claro y emocionalmente resonante, tu cerebro activa el sistema de activación reticular, SAR. Este sistema funciona como un filtro, ayudándote a notar información que está alineada con tus intenciones. Por eso, cuando estás enfocado en algo, comienzas a ver cosas relacionadas con ello en todas partes. ¿Cómo aparecen los signos? Los mensajes del universo pueden manifestarse de diferentes formas. Aquí tienes algunos ejemplos comunes. Sincronicidades aparentes. Conocer a alguien que tiene exactamente la información o los recursos que necesitas. Repetición de mensajes. Ver o escuchar la misma frase, número o símbolo en diferentes contextos. Puertas que se abren o se cierran. Oportunidades que aparecen sin explicación o situaciones que de repente dejan de funcionar. Intuiciones fuertes. Un presentimiento de que debes seguir un determinado camino, aunque no tenga lógica aparente. Al final, el universo siempre está comunicándose contigo.
Pero para escuchar sus mensajes, necesitas estar receptivo, confiar en el proceso y actuar con intención. Cada paso que das, incluso en medio de la incertidumbre, te acerca a la persona que estás destinado a ser. Estos signos no son meras coincidencias, son el reflejo del alineamiento entre tu energía interna y el campo de posibilidades a tu alrededor. Uno de los mayores desafíos para reconocer estos signos es la distracción. Estamos tan ocupados con el ruido del día a día, redes sociales, preocupaciones y tareas interminables, que olvidamos observar lo que ocurre a nuestro alrededor. Practicar la presencia es fundamental. Esto significa desacelerar, observar y confiar en el momento presente. Algo tan sencillo como un breve momento de silencio puede ayudarte a conectarte con estos mensajes sutiles. Reconocer los signos es solo el primer paso. El siguiente es actuar según ellos. Muchas veces, los signos del universo te guían hacia una dirección que puede parecer aterradora o ilógica. Tal vez sea una invitación a salir de tu zona de confort, pero al confiar y seguir esa orientación, abres puertas a nuevas oportunidades. Por ejemplo, imagina que estás considerando cambiar de carrera. De repente, comienzas a encontrar personas que trabajan precisamente en el área que te interesa. O tal vez ves artículos, videos y cursos relacionados con el tema apareciendo con frecuencia. Estos no son simples casualidades, son invitaciones para explorar un nuevo camino. Si bien es importante establecer intenciones claras, también es esencial soltar el control. Cuando te aferras demasiado a cómo deberían suceder las cosas, bloqueas el flujo natural de la vida. El universo trabaja a su propio ritmo y de maneras que muchas veces no podemos prever. Al confiar en el proceso y actuar con apertura, creas espacio para que estos signos te guíen. Es como navegar un río. Tienes un destino en mente, pero necesitas fluir con la corriente. El poder transformador de la gratitud. Existe un secreto poderoso que puede acelerar tu transformación y abrir las puertas al mejor capítulo de tu vida: la gratitud. Aunque parezca algo sencillo, la práctica de la gratitud es una de las herramientas más efectivas para reprogramar tu mente y elevar tu energía. Cuando cultivas un estado de gratitud, literalmente estás cambiando tu química cerebral, tu campo energético y la forma en que percibes la vida. La neurociencia ha demostrado que practicar gratitud libera dopamina y serotonina, neurotransmisores responsables de la felicidad y el bienestar. Además, activa áreas del cerebro relacionadas con la empatía y el pensamiento positivo, lo que facilita ver oportunidades y soluciones a los desafíos. Pero el impacto de la gratitud va más allá del cerebro. Estudios en física cuántica sugieren que nuestras emociones crean frecuencias energéticas que interactúan con el campo que nos rodea. Cuando estás en un estado de gratitud, emites una frecuencia alineada con la abundancia y las posibilidades, atrayendo más experiencias que resuenan con esa energía. Ser agradecido en tiempos difíciles puede parecer contradictorio, pero es precisamente en esos momentos cuando la gratitud se vuelve más importante. Es una manera de decirle al universo: confío en el proceso. Sé que todo esto me está preparando para algo más grande. Por ejemplo, piensa en un atleta entrenando para una competición. El esfuerzo, el dolor y el agotamiento pueden parecer difíciles en el momento, pero son necesarios para alcanzar la victoria. Lo mismo ocurre con los desafíos de la vida. Te están fortaleciendo, y la gratitud transforma esa experiencia en combustible para tu crecimiento. ¿Cómo practicar la gratitud de manera efectiva? La gratitud no necesita ser un gesto grandioso. Los pequeños momentos de apreciación diaria pueden tener un impacto profundo. Aquí tienes algunas maneras de practicarla. Diario de gratitud. Escribe 3 cosas por las que estés agradecido cada día. Pueden ser simples, como una conversación inspiradora o un momento de calma. Aprecia el presente. Durante el día, detente unos segundos para observar algo por lo que estés agradecido. El sol, el sonido de una canción o simplemente la sensación de respirar profundamente. Reencuadra los desafíos.
Cuando enfrentes una dificultad, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me está ayudando a crecer? La gratitud no es el final del camino, sino el comienzo. Crea el estado mental y emocional ideal para un crecimiento continuo. Cuando estás en un estado de gratitud, tu mente está más abierta, tus acciones son más intencionales y tus elecciones se alinean con la vida que deseas crear. Además de la gratitud, adoptar una mentalidad de crecimiento es esencial para avanzar. Esta mentalidad se basa en la idea de que tus habilidades y talentos no son fijos, sino que pueden desarrollarse con esfuerzo y aprendizaje. Carol Dweck, psicóloga e investigadora, mostró en sus estudios que las personas con una mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades, mientras que aquellas con una mentalidad fija tienden a rendirse ante las dificultades. Cuando combinas la gratitud con una mentalidad de crecimiento, creas una base sólida para avanzar incluso en medio de los contratiempos. Este enfoque no solo te ayuda a superar desafíos, sino que te permite prosperar en ellos, convirtiendo cada experiencia en un peldaño hacia tu mejor versión. Lo más importante es entender que tu transformación no es un destino final, sino un viaje continuo. Cada avance que logras es un punto de partida hacia el siguiente nivel. La gratitud mantiene tu energía elevada y tu visión clara, mientras que la mentalidad de crecimiento garantiza que siempre estés expandiéndote, aprendiendo y desafiándote a ti mismo. Transformar tu vida no se trata solo de ti. Se trata del efecto que tu evolución tiene en el mundo que te rodea. Cuando creces, expandes tu conciencia y descubres tu fuerza interior. Ocurre algo extraordinario. Inspiras a otros a hacer lo mismo. Estamos todos conectados. Tus elecciones, actitudes y energía generan ondas que se expanden, influyendo en las personas a tu alrededor, familiares, amigos, colegas e incluso desconocidos. Imagina la transformación como una piedra lanzada a un lago. El impacto inicial puede parecer pequeño, pero las ondas alcanzan distancias inimaginables. Cuando entras en un estado de alineación con quien realmente eres, algo en tu presencia cambia. Te conviertes en un ejemplo vivo de lo que es posible. Tus acciones, más que tus palabras, demuestran que el crecimiento es alcanzable, incluso frente a desafíos. Por ejemplo, piensa en alguien que logró salir de un ciclo de autoboicot y comenzó a construir una vida intencional. Sin necesidad de hablar, esa persona transmite fuerza, resiliencia y esperanza. Quienes están cerca comienzan a preguntarse, si ellos pudieron, ¿por qué yo no podría también? La ciencia del comportamiento refuerza esta idea. Estudios han demostrado que las emociones, pensamientos y actitudes son contagiosos. Cuando elevas tu frecuencia, influencias automáticamente a las personas a tu alrededor para que hagan lo mismo. Hay una frase que dice, cuando sanas a ti mismo, sanas al mundo. Y esto es más que una metáfora. El progreso individual de cada persona contribuye al avance de la sociedad en su conjunto. Pensemos en la historia de personas que, al transformar sus vidas, generaron un impacto global. Nelson Mandela, por ejemplo, pasó años en prisión para convertirse en el líder que inspiró a millones. Ese nivel de impacto comienza con algo interno, la decisión de no rendirse, de seguir avanzando a pesar de las dificultades. Aunque tal vez no estés buscando cambiar el mundo, tu transformación podría ser exactamente lo que alguien cercano necesita para comenzar su propio camino. Compartir tu historia amplifica tu impacto. Una de las maneras más poderosas de expandir el impacto de tu transformación es compartir tu historia. No tiene que ser algo público o grandioso. Solo ser vulnerable y abierto sobre tus desafíos y aprendizajes puede ofrecer esperanza a quienes están luchando por encontrar su camino. Por ejemplo, imagina una conversación en la que compartes cómo superaste un miedo o cómo la gratitud transformó tu perspectiva. Ese simple acto de abrir tu corazón puede plantar una semilla de cambio en alguien que estaba a punto de rendirse. Curiosamente, cuando ayudas a otros, tu propia transformación se fortalece. La ciencia muestra que ayudar a los demás activa el sistema de recompensa del cerebro, generando sensaciones del impacto colectivo.
Imagina un mundo donde más personas eligen la evolución en lugar del miedo, el crecimiento en lugar de la estancación. Ese es el poder del impacto colectivo. Cuando creces, fortaleces los cimientos de esta red, ayudando a crear un entorno donde todos tienen la oportunidad de prosperar. La lección más importante que debes llevar contigo es esta: tu transformación no termina aquí. Es el comienzo de algo aún más grande. Cada elección que haces, cada acción que tomas, resuena mucho más allá de ti. No subestimes el poder que una persona transformada puede tener en el mundo. Ahora estás listo para entrar en el mejor capítulo de tu vida. Este no se tratará solo de tu felicidad y éxito, sino del impacto positivo que crearás en el camino. Recuerda, el caos que enfrentaste, los miedos que superaste y la consistencia que construiste no fueron en vano. Fueron la base para una transformación que ahora es mucho más grande que tú mismo. Tu viaje es único, pero tu impacto será compartido. Es hora de dar el siguiente paso, no solo para tu beneficio, sino para el de todos los que cruzarán tu camino.